Pero en fin, venimos a hablar esta noche de Bukele, porque todo el mundo habla de Bukele, las autoridades hablan de Bukele, el presidente del Poder Judicial, el doctor Arévalo. Eso sí es una vergüenza. El primer ministro, Alberto Otárola. Hay alcaldes que lo defienden y dicen necesitamos el plan Bukele en mi distrito, en mi comuna. Hay parlamentarios como América Gonza que han viajado a El Salvador y están totalmente de acuerdo con la manera con la que en este país sí están logrando algo inaudito, ¿no? Reducir la criminalidad, pero ¿en función a qué? A pisotear la Constitución y los derechos humanos, porque hay un régimen de excepción que se sigue estirando y que no tiene cuándo acabar. Por lo tanto, no hay derecho a la libre defensa, no hay derecho a la presunción de inocencia, entre otras cosas. Vamos a hacer un debate aquí con Susel Paredes, congresista de Cambio Democrático Juntos por el Perú, y el congresista Américo Gonza, parlamentario de Perú Libre, quien está en semana de representación, pero ha tenido la gentileza de conversar con nosotros vía Zoom. Gracias a los dos por estar aquí. ¿Cómo le va, congresista Gonza? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, estimada Juliana, y a mi colega Susel Paredes. Buenas noches, y a todo el Perú también. Buenas noches desde San Ignacio, Cajamarca. Un saludo para toda la gente. Hola, se saludan entre ellos. Un abrazo para toda la gente en Cajamarca. Congresista Gonza, usted, a diferencia de la congresista Susel Paredes, ha viajado a El Salvador. O sea, desde hace rato se nota una intención por parte del gobierno de este país de generalizar su plan, de que llegue a más países de la región de América Latina y que sea este plan operativo replicado. ¿A usted le gustaría que el plan Bukele se ejecute, se aplique en el Perú? Desde luego, yo vengo impulsando hace muchos meses este plan justamente para poder sustentar a quienes se oponen a esta estrategia. Hemos viajado a El Salvador 15 días, hemos recorrido las calles, hemos conversado con el vicepresidente, con el vocero de la bancada Nuevas Ideas, que es el partido de gobierno del presidente Bukele. Hemos conversado con los taxistas, con los mozos cuando te atienden en los restaurantes, con los ciudadanos, con la gente que camina por las calles, y el 95% está de acuerdo con el trabajo que ha hecho el presidente Bukele. Es una experiencia que bien se puede replicar en el país, obviamente con sus particularidades, pero que ha dado muchos resultados y es una experiencia exitosa. A ver, ¿ha conversado de pronto con algún familiar de los detenidos de manera arbitraria? Porque hay más de 5.000 denuncias de personas que han ido a parar a la cárcel como si fueran Mara Salvatrucha y bueno, al final eran inocentes. El delincuente nunca dice que es culpable, por principio. El delincuente, pregúntele usted si es responsable, él dice que nunca hizo nada. Entonces, o le creemos a los ciudadanos de bien, o le creemos a los delincuentes. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué opina sobre lo que usted manifiesta la congresista Susel Paredes? Que el plan Bukele se sustenta en el autoritarismo, es decir, el control del Congreso lo tiene el presidente Bukele. El Poder Judicial, todos los poderes están en manos del presidente Bukele, entonces él puede hacer lo que quiere. Yo no quiero que el presidente controle el Congreso de la República, porque quienes somos demócratas nos basamos en el principio de separación de poderes. Entonces, eso es un riesgo. El otro riesgo es que cuando se declara estado de excepción, no solamente se le quita derechos a todos los ciudadanos, o sea, te encuentran en la calle y te pueden detener sin ningún requisito, sin orden judicial, sin nada, te llevan nomás. Pero estos regímenes de excepción lo que hacen es facilitar los procesos de compra y construcción. Por eso, ¿qué más quiere él de hacer un penal para 40.000, como el que ha construido, otro más de 40.000, otro de 100.000? Porque todas las compras y los procesos de construcción de esos penales se están haciendo bajo un régimen de excepción. Entonces, ¿qué queremos? Que el Ejecutivo, cuando construya algo, lo construya sin ningún filtro, sin ningún control. Yo tampoco quiero eso. Ok, pero ¿está usted de acuerdo, es consciente de que la reducción de la criminalidad requiere... Es realmente increíble en El Salvador? O sea, ha llegado un momento donde se registraron 83 homicidios en un solo día. Lo normal, lo habitual eran 8, 16, en un país muy chiquitito que tiene una población bastante menor que la de Lima metropolitana. Sí, claro. Por eso es que debemos hacer las cosas bien. Las democracias se basan en la separación de poderes. Unos controlan a otros, no uno tiene el poder de todo, porque si no eso se convierte en dictadura, ¿no? Estamos quejándonos todos los días de la dictadura venezolana
y lo otro es otro modelo de dictadura, pero dictadura al fin porque tienes todo el control de todo bajo tus manos. Eso no va a garantizar ni justicia, van a haber muchos justos que paguen por los delincuentes y eso no creo que mejore las cosas. Los resultados pueden ser graves después. Ok, sí, ahora los resultados es algo que a la población en El Salvador, obviamente, que vivía en medio de la violencia, la tiene muy satisfecha. Es lógico, si antes te robaban, te secuestraban, te mataban y ahora de pronto puedes ir a comprar el pan tranquilo, ¿cómo no vas a decir este presidente me gusta? Pero hay que ver lo que va a suceder a mediano plazo cuando se determine cuántos de los que efectivamente han ido a parar a la cárcel, no dudo que la gran mayoría delincuentes, cuántos sí no tenían por qué estar allí. Y le pregunto esto a usted, congresista Gonza, porque estás en El Salvador, alguien te ve con un tatuaje que de repente es un Pokémon, pero la camiseta no permite que se vea toda la imagen, todo el dibujo, y te mandan preso, y mientras se determina que efectivamente no era una imagen que hace apología a los Mara Salvatrucha o algo por el estilo, ya pasaron 2 meses, 4 meses, 1 año, 2 años, nadie sabe porque el control absoluto lo tiene Bukele, y ya te torturaron, ya te maltrataron, ya te trataron como un delincuente y nadie va a salir a luchar por ti y ni siquiera te van a reparar. ¿Qué dice usted al respecto? Bien, he escuchado atentamente la intervención de la colega Susel Paredes, quien por cierto se opuso rotundamente a nuestro proyecto de ley de expulsión de extranjeros que vienen a tomar nuestro país por asalto y que han dejado sangre, terror, delincuencia organizada, el gota a gota, matan familias, se enfrentan entre bandas por el control del territorio, de los créditos, de los préstamos, y ella se opuso en base a los derechos humanos, pero nunca habla de los derechos humanos de los peruanos de bien. Siempre hablan de los derechos humanos del delincuente. No, eso es falso. No le voy a permitir, colega, que usted diga eso. Yo no le voy a permitir que... No, es que no le voy a permitir que usted diga eso. Lo que yo no quiero es que haya xenofobia y a todo extranjero se le vote de aquí. Hay millones de peruanos en el exterior y yo no quiero que los peruanos que están en Estados Unidos, en España, en Italia, los voten como perros, como nosotros queremos votar aquí a los extranjeros. A permitir que Américo Gonza termine... Disculpa el exabrupto, pero... No, está bien, vamos primero a escuchar a América Gonza para que termine su idea y luego usted ejerce su derecho a réplica porque ha mencionado algo que no es verdad. A ver. Yo le voy a permitir que me interrumpa, pero retomo la intervención. La señora Susel Paredes hablaba de dictadura, lo que ella no sabe, por eso yo la invito a que visite El Salvador. La dictadura en El Salvador la tenían las pandillas que son bandas criminales, negociaban en igual condiciones con el Estado salvadoreño. Tenían copado las instituciones judicial, fiscal, hasta los mismos presidentes del Salvador, sean de derecha o sean de izquierda, negociaban de igual a igual con las pandillas para que los dejen gobernar. Cuando llegó el señor Bukele, esto se acabó. Por eso es que tiene el 95% de aprobación. Si nos referimos a que el poder tiene el pueblo, bueno, el 95% de salvadoreños está de acuerdo con este plan y estrategia del presidente Bukele. Y usted, Bukele. señor Gonza, antes de darle el uso de la palabra a su colega, Susel Paredes, ¿está de acuerdo con que él tenga prácticamente el poder absoluto? Porque efectivamente ha hecho una reingeniería en el Poder Judicial, por lo menos un 30% de jueces, magistrados han sido expectorados, tiene mayoría en el Congreso de la República, en el gobierno hace y deshace, hay un régimen de excepción ahora mismo donde las libertades fundamentales quedan en pausa. ¿Eso le parece bien a usted con tal de justificar el plan para ponerle un alto al nivel de violencia en El Salvador? Sí, a mí me parece bien, pero hay que tener en cuenta que la mayoría que tiene en el Congreso el presidente Bukele... ¿Sí, me escucha? Te lo escucho, estamos atentos. Sí, bien. Usted señalaba que tiene mayoría en el Congreso el presidente Bukele, pero eso es lo que puso la población. En el Congreso puso una mayoría parlamentaria afín al presidente Bukele porque justamente querían que se implemente y que no se sabotee las propuestas que hacía el Ejecutivo en el Congreso salvadoreño. Entonces, respetemos lo que dice la población. La población puso al presidente Bukele y puso una mayoría parlamentaria que le permita encaminar este proceso de cambio y que no suceda lo que pasó, por ejemplo, en el país, donde el presidente Castillo
como no tenía mayoría en el Congreso, le sabotearon todo su propuesta o su plan de gobierno. A ver, ya lo hemos escuchado, ahora Susel Paredes que se manifieste con respecto a lo que acaba de decir y que ahora sí responda sobre aquello que... Una vez más, estamos demostrando que los extremos, el fujimorismo y Perú Libre, tienen vocación dictatorial. Alberto Fujimori fue un dictador, ellos admiran las dictaduras, igual seguramente que hablará lo mismo de Venezuela, pero yo soy una demócrata, yo no creo en ningún tipo de dictadura, yo creo en las democracias civilizadas, donde te detienen, te juzgan, te dan las garantías, porque, mira, supongamos que la pena de muerte esté vigente en el Perú, con este poder judicial, que condena inocentes, que libera culpables, nosotros, ¿cómo podríamos garantizar que eso se lleve a cabo? Si no hay garantías. Para usted, entonces, no hay nada dentro del plan Bukele, que lucha contra la violencia y que está dando resultados en la práctica, y no podemos negar que la mayoría de salvadoreños lo adoran al punto que va a ser seguramente reelegido, porque antes decía que no y ahora está preparando su campaña de cara al 2024. ¿Hay algo rescatable para usted, Susel Paredes, o no? Sí, el ámbito operativo y que vayan y detengan. Hasta la detención está bien. Ok, hasta la detención. De ahí tenemos que garantizar, ¿quiénes somos personas de bien? Las personas que pagamos nuestros impuestos, las personas que trabajamos, ¿no es cierto? Ya, todas las personas, ¿por qué presumes que todos los que han capturado son todos delincuentes? Es que es difícil saberlo también, porque el Poder Judicial ha sido tomado también por el Ejecutivo, entonces... Por eso las democracias se basan en la división de acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Y señor Gonza, yo le hago la siguiente pregunta ahora a usted también, porque habla maravillas de El Salvador, usted ha estado ahí, conoce la realidad. ¿Quién le pagó el pasaje para ir a El Salvador? A ver, responda, señor Gonza. ¿Quién lo invitó? Curiosidad. Me pagó el Congreso, me dio viáticos. Ah, manja. El Congreso de la República pagó su viaje, o sea, pasaje, viáticos, sí, que se refiere a alimentación, hotel. Sí. ¿Y cómo es que llega? Viáticos, como cuando cualquier parlamentario. Ya, viaja. ¿el pasaje también se lo pagó el Congreso? ¿El pasaje también lo pagó el Congreso? Sí. Pasaje de ida y vuelta y estadía. ¿Qué le dio El Salvador? ¿El gobierno salvadoreño o el Congreso salvadoreño? Perdón. Yo tengo 2 viajes al extranjero. Uno a Europa, que me lo pagó el Congreso, y a El Salvador lo pagué íntegramente yo. ¿Usted lo pagó? Yo pagué todo mi viaje. A El Salvador lo pagué todo mi pasaje yo. ¿Y los viáticos a El Salvador? Porque no se trata solamente de viajar, hay que comer, dormir. Lo pagué yo. Y los pagué yo porque me interesaba conocer de primera mano la realidad de El Salvador, porque yo la invito a la congresista Susel Paredes que conozca El Salvador y se va a dar cuenta que la población... Es que yo no visito dictaduras. A mí me han invitado a ir a algunos países. ¿A El Salvador le invitaron a usted también? Bueno, me encontré en el Día de las Malvinas con el embajador de El Salvador y me dijo, ¿por qué no nos visita? Y le agradecí que no quería visitarlo, muchas gracias. Ok. Yo no visito dictaduras. Pero él le ofrecía el pasaje. No, ni le pregunté, ¿no? ¿Todo pagado, all inclusive? Ni le pregunté. Los que me iban a pagar todos son los marroquíes, que también les rechacé la invitación y también rechacé otra invitación a Rusia porque tampoco voy... en gobiernos autoritarios, ¿no? Ok, y son invitaciones que yo he rechazado. Dígame una cosa, señor Gonza, ¿cómo le llega a usted la invitación? Porque no es que de pronto se aparece y tiene reuniones con autoridades políticas en El Salvador. ¿Quién lo invita? Mire, una línea de mi trabajo congresal es la seguridad ciudadana, sin descuidar los otros campos también. Busqué información, contactos, y al final el que me invitó a mí fue el vocero de la bancada oficialista Nuevas Ideas, el señor Cristian Guevara, el diputado Cristian Guevara, me invitó a participar, conversé con él en el Parlamento de El Salvador. Ayer estuvo con nosotros, en el programa, en una entrevista, sí. El señor, él me invitó, porque quería conocer de primera mano. ¿Y por qué mejor? ¿Por qué mejor? Sí, que termine Américo Gonza, dígame. Disculpa. Señor Gonza, me interesaba conocer la experiencia de primera mano y plasmarlo en propuestas que yo ya había venido trabajando aquí en el Congreso. Por ejemplo, las armas no letales para los serenos, la expulsión de extranjeros, diferentes reformas a ciertos artículos del Código Penal, que justamente hemos debatido y hemos aprobado en el Pleno también.
Ok, ¿qué quería decir usted, señora Susé Paredes, con respecto a lo que manifestaba el señor Gonza, que le dije, aguantemos un ratito para que termine su idea? Ya, lo que yo digo es que sería interesante que más bien el trabajo de campo lo haga aquí en las zonas peligrosas. Yo voy al lugar, ayer he estado en el penal de Lurigancho, y yo digo, ¿necesitamos más cárceles o necesitamos prevenir el delito? ¿Qué cosa es lo que está pasando en el Perú para que se cometan esos delitos? ¿Dónde está la labor de prevención? ¿Por qué no? Yo he visitado y muchas veces yo he trabajado antes en el Ministerio de Interior en el programa Barrio Seguro y he estado en el barrio del Gringallo, en el Porvenir, en Río Seco, en Florencia de Mora, en La Esperanza, en Barrios Altos, en unas zonas que no quiero mencionar porque las estigmatizo más, pero en los lugares más difíciles, ahí he estado yo. A ver, hay que... Y entonces ahí yo voy y quiero ver ahí qué es lo que está pasando ahí para que la gente inicie una carrera criminal. Sí, pero es que nadie en realidad está haciendo absolutamente nada. Y las autoridades, y no es casualidad, están hablando del plan Bukele ya como una alternativa absolutamente viable. Finalmente, si hay algún tipo de reforma en la constitución política, no en la que redactan los fujimoristas para los niños, sino en esta, que es en la que nos tenemos que todos regir, porque es la ley de leyes. Pero tendría que suspenderla para empezar. Por eso, pero el Congreso de la República, de todos los poderes del Estado, que son 3, es el que tiene siempre la pelota en su cancha. Así es. Y estamos viendo y escuchando varias voces, no solamente la de Américo Gonza. Américo Gonza, además es de Perú Libre, tiene a un Pero integrante son igualitos a Fuerza Popular, ¿ah? Tiene en a un todo, integrante de su bancada. ya mejor porque no se juntan definitivamente, que hagan un solo logo, porque de verdad que bueno, piensan el igual en matrimonio ya todo. se dio desde que... Sí, ya, pero esto es un matrimonio ya, pero bravazo, ¿no? Sí. A ver, ¿qué dice usted al respecto, señor Gonza? Dice la congresista Sucede que usted Mire, y Fuerza Popular... Un poco para responder un poco para responder a la congresista Susel Paredes, porque no es la primera vez que me lanza ese tipo de afirmaciones, con todo el respeto. Ella dice que las dictaduras, y yo le digo, la democracia es el gobierno de las mayorías, ¿o no es así, colega congresista Susel Paredes, usted que es abogada, que es política reconocida? Mientras en el Congreso nos juntamos las mayorías para aprobar leyes, hay un grupo de estos sectores, los caviares, que le decimos, de la cual la señora Susel Paredes ha aceptado públicamente que es caviar. Sí, claro, ¿cuál es el problema? Yo creo en los derechos. Yo no creo en dictaduras. Si no llegamos nosotros a acuerdos en el Congreso, nunca vamos a aprobar ninguna ley. Eso hay que tenerlo claro y hay que decirlo siempre. Pero estamos hablando del primer ministro, Alberto Tarola, que es el que hace y deshace en el Ejecutivo, para mí el presidente de facto, que está de acuerdo con el plan Bukele. Está el presidente del Poder Judicial, que además debería de, creo yo, marcar distancia, desmarcarse de un tema de esta naturaleza, por ser el presidente nada menos de un poder tan importante, pero dijo que le parecía bien el plan, después dijo que no dijo lo que dijo, en fin, pero ya lo había mencionado. Hay alcaldes, hay congresistas, o sea, sí es viable que de pronto, en algún momento en el Perú, se dé un régimen de excepción y aquello que muchos constitucionalistas dicen que es imposible, por lo que justamente se determina en este librito tan importante llamado Constitución Política del Perú, simplemente no se cumpla. Y depende de ustedes, de las autoridades políticas. ¿Cree usted que eso puede llegar a suceder habiendo tantas personas a favor del plan Bukele, congresista Paredes? Sí puede pasar, desgraciadamente, porque hay una mayoría congresal que está dispuesta a renunciar a los derechos que están establecidos en la Constitución. Ya. Pero lo más terrible es que hay cosas que se pueden hacer mañana. Por ejemplo, en la policía tenemos un sistema de 24 por 24. Trabajan 24 horas y descansan 24 horas. Y eso hace que tengamos la mitad de policías en la calle. O sea, en lugar de 140.000, solo 70.000. Si nosotros cambiamos ese procedimiento y la presidenta hoy en la noche puede hablar con su ministro y con el comandante general de la policía y decir mañana, hagamos todas las reformas jurídicas que necesitamos para que mañana no tengamos 70.000 policías, sino 140.000. ¿Por qué no hace eso esta noche? A ver, me gana el tiempo, congresista Paredes, me gana el tiempo, congresista Gonza. Las últimas palabras a usted brevemente, por favor, porque si no me voy a meter en serios problemas. A ver, congresista Gonza, díganos usted si cree que realmente se podrían dar las reformas que se requerirían en la Constitución, suspenderla en realidad en un régimen de excepción, para que el plan Bukele sea una realidad en el Perú. Mire, nosotros estamos recogiendo diversas realidades,
también tenemos una invitación para visitar Brasil, la ciudad más segura del Brasil, de tal manera que no solamente tenemos como referencia a El Salvador, sino lo que queremos proponer son medidas concretas, urgentes para combatir la criminalidad extranjera. Yo le pregunto a la señora Susel Paredes si el Perú es solamente de los constitucionalistas, si el país solamente cree que es de ella. Tenemos que escuchar a las mayorías que están clamando por seguridad ciudadana. Los peruanos estamos... Sí, pero tampoco hay que ser xenofóbico, no hay que meter a todos en el mismo saco. Es como que yo diga que todos los congresistas son unos comechados y delincuentes, y no puedo hacerlo porque además sería injusto para aquellos que realmente hacen su trabajo. Usted es de izquierda, ¿no, Américo? Y usted es caviar, dice. Ya, yo soy caviar. Pero si usted es de izquierda, ¿conoce cuál es la primera frase del manifiesto del Partido Comunista? Proletarios del mundo unidos. O sea, el socialismo es por esencia internacionalista y usted es un xenófobo. Yo me pregunto a los peruanos en el exterior, ¿qué quiere usted? ¿Que nos voten de Italia, que nos voten de España, que nos voten de Estados Unidos porque somos extranjeros? ¿Qué le pasa? A ver. Yo creo que esto debería de llevarnos a una segunda parte. Ni siquiera es de izquierda. A una segunda... Usted sí es caviar, se afirma. Yo soy caviar. Ok. Usted es de izquierda, Gonza. ¿Usted de izquierda? De hecho. Entonces, ¿no ha leído el manifiesto? Ya me han dicho esos términos tantas veces que... Pero yo sí soy patriota en primer lugar, porque si Francisco Bolognesi y Miguel Grau se despertaran, resucitaran, se vuelven a morir solo de rabia de vernos invadidos con tantos delincuentes extranjeros. Ya, pero no todos son delincuentes, pero señor Gonza. O sea, todos extranjeros son delincuentes. Por favor. Ya, señor Antonio Raimondi, ¿qué quieres que te diga más nombres de extranjeros que han hecho cosas buenas por el Perú? Señor Gonza, muchísimas gracias. O todos los gracias. extranjeros son unos delincuentes. ¿Qué habla? Señora Paredes, a ver, vamos. A ver, nos gana el tiempo, tengo que ir a la pausa comercial para regresar con lo último del programa. Gracias a los dos, Américo Gonza de Perú Libre y a la congresista Susel Paredes por permitirnos conocer sus posturas en este debate. Vamos a la publicidad y regresamos. Me gana el tiempo.